Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos una vez más a mi canal. Hoy vamos a trabajar en lo que sería accesorios complementarios para el cabello, a modo de abrigo o decoración para vestir mejor. Gorros en punto alto relieve, puff, con una flor como destaque en su costado. Como ven, lo combiné con dos colores. Y para mi modo de pensar quedó muy bonito y muy vistoso. Esta flor la encontrarán en mi canal, ¿sí? Y si no quieren ponerle, no le ponen. Es a gusto de cada uno, ¿no es cierto? Me llevó 75 gramos en total entre los dos colores para hacerlo. Y utilicé un ganchillo número 4 milímetros. Y tiene un diámetro de cabeza, de la circunferencia, de 19 centímetros. Y llegué al aumento 6+1, que ese 6+1 lo van a entender cuando empecemos a tejer. Ese fue el aumento que yo llegué y después tejí como se presentan los puntos para hacer el largo total que cubra las orejas y después el punto elástico para darle un pequeño destaque en su borde, para que apriete y sostenga bien el cabello, ya sea corto, media melena o largo, como quieran llevarlo, ¿sí? También lo pueden continuar esta parte de acá, después de los aumentos, que ya no se aumenta más, lo pueden continuar muchas carreras más y hacer un gorro caído, si en ese caso fuera el deseo de ustedes, ¿sí? Bueno, yo voy a tejer el mismo modelo con la misma aguja 4 milímetros y lana gruesa de algodón. Estoy usando unos restos y complementando con otro ovillo nuevo. Comenzamos haciendo 8 cadenas al aire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Unimos con punto deslizado. Y acá mismo levantamos 3 cadenas para subir, para hacer el primer punto, y esta vuelta vamos a hacer puntos altos, uno por cada punto de base, hasta completar los 8, para después darle paso a lo que sería el punto puff. Así vamos a ir tejiendo hasta completar esta vuelta. Terminado de tejer los 8, cerramos con un punto deslizado y acá mismo vamos a empezar a hacer el punto puff. Elevamos un poquito la cadenita, así, lazada, sacamos una vez, sacamos 2 y sacamos 3. La primera parece que llevará 4 por esta lazadita de acá, pero todas llevan 3. Pasamos todo junto, hacemos una cadena de seguro y uno para separar, ¿sí? En el punto que le sigue, estiramos 2 y 3. Lo pasamos junto, una cadena de seguro y uno para separar. Lazada, siguiente punto. Estiramos. Nuevamente lazada y estiramos, y la tercera lazada y estiramos. Pasamos todo junto, una cadena para apretar y una para separar. Nuevamente lazada, estiramos, lazada, estiramos y la tercera lazada, una cadena y una más para separar. Nuevamente, lazada, lazada, lazada. Así vamos a ir trabajando hasta llegar al octavo punto. Tenemos nuestros primeros puntos realizados y unimos con punto deslizado arriba del chichoncito este. Nos vamos con punto deslizado a la cadena, ahí. Y acá mismo levantamos la lazada, 1, 2,
y 3. Lo pasamos junto, una cadena de seguro y una para separar, ¿sí? Esta vuelta es de 1 más un aumento, un punto solo y 2 puntos juntos separados por una cadena en el hueco de la cadena anterior. Y vamos, lazada, estiramos una vez, 2, 3, pasamos todo junto, una cadena de seguro y una de separación. Lazada una vez, 2 y 3 y pasamos junto. Y acá tenemos lo que es nuestro primer aumento. Ahora toca hacer un punto puff solo. 1, 2, 3 lazadas para el punto, una cadena y otra más para separar. Ahora toca el aumento. 1, 2, 3. Pasamos todo junto, apretamos con una cadena y una más para separar. 1, 2, 3. Ahí me metí en un lugar que no debía. Ahí. Y lo pasamos. Una cadena para apretar y una para separar. Y ahora toca tejer un punto solo. Una lazada, 2, 3. Como ven, es muy sencillo. Una cadena y una más para separar. Y así vamos por todo el contorno. Un punto solo, un aumento, un punto solo, un aumento, un punto solo. Bien, unimos con punto deslizado. Nos corremos al centro de la cadena nuevamente. Elevamos un poquito. Y acá comenzamos. 1, 2, 3. Y acá tenemos nuestro primer punto solitario con una cadena de seguro y uno de separación. Y esta vuelta consta de un punto solo, 2 puntos solos y un aumento. Acá va el segundo. Y el aumento. El aumento son 2 puntos puff separados por las cadenas. Dos puntos individuales y el aumento. Nuevamente, punto puff solo, separado por la cadena que de seguro y la cadena de separación. Nuevamente otro punto puff de 3 lazadas, la cadena de seguro y la de separación, y el aumento, que son 2 puntos puff separados por las cadenas. Así vamos a ir trabajando toda esta vuelta con esta serie. Unimos con punto deslizado, cada vuelta va a ser así. Y nuevamente con punto deslizado al centro de la cadena. Y vamos a hacer la serie nuevamente. 3 puntos puff separados y un aumento. Estiramos el primer punto para formarlo y hacemos 3 lazadas. Y acá tenemos el primer bucle. Con una cadena de seguro y una de separación. Vamos por el segundo punto. Una cadena y una más. Vamos por el tercero. Pasamos junto, una cadena de seguro y una de separación. Y ahora toca el aumento. Recuerden que son 2 puntos en el mismo arco separados por las 2 cadenas. Una que aprieta el punto y otra de separación. Nuevamente, una cadena y una más. Y ahora el punto que va solo, que en total es un grupo de 3 puntos individuales. Pueden tejerlo con todo tipo de material, inclusive hilo. Para niños
y adultos. Lo que tienen que medir es el centro de la cabeza cuando tengan la circunferencia y ver qué les va a quedar. Esa medida es individual de cada uno. Ahora toca el aumento. Y una cadena de seguro y una en separación. Y así sería esta serie. 3 puntos, un aumento, 3 puntos, un aumento. Unimos con punto deslizado. Nos vamos a la cadena con punto deslizado. Estiramos y comenzamos la serie, que sería 4 puntos individuales y un aumento. Por ejemplo, el terminado tiene 6 y un aumento para esta cabeza. Pero si la cabeza de la persona que van a tejer o ustedes mismos tiene mucho cabello, eso también abulta, entonces van a precisar que el diámetro sea más grande. Entonces hacen 7 puntos y un aumento, y si no 8 y un aumento, y si no 9 y un aumento, así sucesivamente. Y para los niños, menos. Pero tienen que hacer el cálculo. Entonces vamos a hacer 4 puntos individuales más el aumento. Ya tenemos los 4. Ajustamos una cadena de separación y hacemos el aumento. Y así sería esta serie. 4 puntos y el aumento. Ya hice cambio de color porque yo quiero hacerlo así. Entonces tiro la lazada y comienzo con los motivos. Una cadena de seguro y uno para separar. Esta vuelta son 5 puntos individuales y un aumento. Tres. Cuatro. Y el quinto punto individual. Una cadena y una más para separar. Ahora toca el aumento. El aumento era un punto separado por la cadena y un punto más en el mismo lugar. Vamos de nuevo. Vamos por el primer punto. Vamos por el segundo. El tercero. El cuarto. Y el quinto. Nuevamente el aumento. Y continuamos con la serie. 5 puntos altos, un aumento. Unimos con punto deslizado como veníamos. Y nos vamos nuevamente, esta y cualquier vuelta, a la cadena con punto deslizado. Estiramos el bucle y esta vuelta es de 6 puntos bucle y un aumento.
tengan en cuenta que el último punto que uno teje, sea cual sea la serie, 2, 3, 4, 5 y en este caso 6, siempre va a terminar adentro del aumento. Siempre adentro del aumento. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Inmediatamente después viene el aumento. Y así vamos a tejer esta vuelta. 6 puntos, un aumento. Una vez que tenemos un diámetro X y que ya pensamos que sería el correcto del centro de la cabeza, lo medimos. Yo en este caso uso un maniquí. Ustedes usan su propia cabeza, la cabeza de la niña, del niño, de la señorita o la señora que le van a tejer. Y entonces ven más o menos cómo queda. Esto tiene 19 centímetros de ancho. Para esta cabeza está perfecto, porque si seguimos aumentando va a bailar el gorro y eso es lo que no queremos. Queremos que quede justo, pero tampoco muy apretado. Bien, para los niños de 2 años en adelante le ponen entre 8 y 10 centímetros de diámetro y van aumentando según la edad 2 centímetros, de 2 en 2. 8, 10, 12, 14, 16, así hasta llegar al adulto que son 19, pero si es una cabellera que tiene mucho cabello, volumen, pónganle más, pónganle 2 o 3 vueltas más para que acomode bien el cabello y quede simpático el gorro a la hora de llevar. Ahora vamos a tejer esta y todas las vueltas hasta la altura de la oreja, cómo se presentan los puntos. Siempre vamos a unir con punto deslizado y con punto deslizado nos vamos a ir a la cadena y ahí vamos a comenzar a tejer nuestros motivos y esto va a empezar a cerrarse. Va a ser un casquete. Vamos así, siempre al arco de cadena, tejiendo un punto. Esta y todas las vueltas que necesitamos para ese alto. Y después vamos a hacerle 3 vueltas de punto elástico para la terminación. Colocar las flores a gusto de cada uno. Pueden no ponerle. Pueden dejarlo sencillo. Pueden usar lanas matizadas que son de última moda. Pueden usar todo tipo de material. Ya empezó a cerrar. Ya empezó a cerrar. Acá empezó a formar el dobladillito, vamos a decir. Así vamos a tejer esta y todas las vueltas que precisemos. Cuando tenemos el alto deseado, vamos a hacer el ribete. Y esta vuelta será así. Comenzamos con 3 cadenas al aire para el primer punto. Un punto acá dentro de la cadena. Un punto arriba del punto. Y así vamos a ir tejiendo por todo nuestro contorno. Un punto adentro del punto y uno en la cadena. Así hasta dar la vuelta toda nuestra circunferencia. Unimos con punto deslizado en la tercera cadena. Y acá mismo volvemos a levantar 3 cadenas para el primer punto y ahora vamos a tejer un punto por delante y uno por detrás. Tomamos lazada por delante, estiramos, pasamos una vez, pasamos 2, tomamos lazada y vamos a hacerlo por atrás cruzando nuestro punto, estiramos, pasamos una vez, pasamos 2, toca por delante. Extraemos, pasamos una vez, pasamos 2, toca por atrás, nos cruzamos, extraemos, 1, 2, por delante, estiramos y por detrás. Así vamos a ir por toda esta vuelta, uno por delante y uno por detrás. Y acá se ve perfectamente lo que está por delante y lo que está por atrás está escondido.
Unimos con punto deslizado, ajustamos, levantamos 3 cadenas para el primer punto y vamos a tejer como vemos nuestros puntos. Nos muestra por delante, por atrás, por delante, por detrás, por delante, y los vamos a hacer tal cual. Con esta vuelta ya quedaría finalizado el gorro. Si quieren hacerle más pretina, es a gusto de cada uno. Pero con estas 3 vueltas, desde el inicio, para mí está más que bien. Y así vamos trabajando, por delante, por detrás. Siempre estirar bien el bucle, por delante, estiramos, por detrás, que lo cruzamos, estiramos, pasamos una vez, pasamos 2, hacemos un par más, por delante y por detrás. Así como vemos nuestros puntos, los vamos a tejer. Cuando terminen la vuelta, unen con punto deslizado, una cadena más de seguranza, cortan el hilo y lo esconden. Si quieren hacer más vueltas, bueno, continúan más vueltas. Bueno, acá está presentado y finalizado. Utilicé una lana que tenía un resto de otra actividad y lo combiné con un ovillo nuevo. Como ven, es sumamente abrigado, sumamente ponible y es aireado, o sea que no va a dar picazón en el cabello, porque a muchas personas les molesta el gorro porque les da picor si tienen cabello abundante. Y a los niños más que nada. Y cuando hay puntos así calados, el aire entra, se cuela y no da picor, ¿sí? Espero que lo puedan hacer, que lo puedan resolver, que lo puedan disfrutar, verlo colocado en un ser querido. No hay nada más lindo que tejer, que da dignidad al alma, da puertas de trabajo para todos. Y cualquier duda me lo dejan en comentarios. Recuerden siempre medir el centro de la cabeza, que es lo que manda el gorro, ¿sí? El centro es lo más importante, ese diámetro. Llegan a ese diámetro y continúan tejiendo como se presentan los puntos y no van a tener ningún problema más, ¿sí? Si les gustó el video, no se olviden de darle un like hacia arriba, por supuesto, y si les gustó un poquito más, también compartan en sus redes sociales y inviten a sus amigas y amigos a participar de los videos tutoriales que cada semana estaré subiendo. Donde sea que se encuentren en este bendito mundo en el cual vivimos, los bendigo con paz y bien, que haya armonía, felicidad, salud, prosperidad en todas las familias y en cada hogar. Hasta un próximo encuentro.